es ahí nomás, no la... ¿Entiendes? ¿Cómo es? Si me encontré una moneda, después dicen que el dueño está buscándola. Eso no es así. Bueno, pone tu foto aquí, le voy a enseñar. Bueno. Muy bien, quítalo, ya está. A ver, te quería hablar porque somos amigos, nos conocemos. Claro. Y yo quería saber por qué tú estás aquí, porque Okay. siempre estás conmigo todos los días. Yo te vi aquí subir, bajar, nos saludamos. Por eso hoy me he animado un poco para acercarte de ti, porque he visto tu pasaporte. Tú tienes identidad, tú eres una persona normal, tú no eres cualquier persona. Me ha llamado mucha atención y la curiosidad, ¿sabes? Solo la curiosidad. Pero como tengo un canal, quería que tu testimonio puede ayudar a los demás. Porque no vamos a mentir, no vamos a inventar. A ver, ¿tú cómo tú has llegado aquí? ¿Qué te pasó? Es que... Espérate. Tenía... Se me perdió un poco de cosas. Entonces llegué y no tenía para agarrar el bus. Entonces, al otro día, ya comer y no hay, entonces no sé cómo. No me alcanzó, pues. Sí, pero he visto tu foto, que es un chico guapo con dos ojos. Y ahora te veo con uno. Uno te está doliendo. Lo he visto como tú estás tocando. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha pasado tus ojos? Todo. ¿Qué ya pasó? ¿Qué pasó? Sí. Es que no me acuerdo todo. Sí. Pero tú te acuerdas de algo, una pelea, alguien te ha... Todos los días es pelea para comer. Sí, pero quiero decir que para que algo como un accidente que me rompe la mano, que me tira cosas de mi cuerpo, significa que me pasó un accidente, he caído, me he chocado con algo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que pasó algo. Primero, la última que me acuerdo que unos policías me agarraron así y casi me quebraron, o sea, así hasta aquí me siento mal, ¿no? Y de ahí casi me tiran de un lugar y después de estar... ya, después estaba libre. Bueno, yo, como te había decidido que no te voy a sacar la cara por respeto, porque es un... Sacaste igual la identidad. La identidad ya tengo aquí, bueno. no hay problema. Entonces, estamos hablando porque la vida de inmigrante no es fácil, ¿sabes? No es fácil, sobre todo los hombres como ustedes, que yo vi aquí, yo mismo te conozco. Llevamos meses aquí y yo te conozco personalmente a mi trabajo aquí. Pero me puedes decir, ¿qué tú puedes decir a la gente sobre la vida? Sí, tranquilamente. Entonces, complicado sí, pero dice algo a la gente. Hay muchas cosas que no es necesario, pero tú puedes decir a la gente que lo que me ha pasado, que hoy me encuentro aquí, me pasó tal. Solo cortito y nos cortamos vídeo y ya está. Compren su libertad. Vale. Muy bien. Me alegro por tu sinceridad de confiar en mí, ¿vale? Ánimo, estamos aquí. Cualquier cosa, habla conmigo, ¿vale? Vale, está grandezco, ¿vale? No, digo yo, porque tú dices que inmigrantes, entonces un poco juntos, un poco de progreso. Vale, pero me alegro. Ánimo, la vida es una lucha, como acaba de decir, seguimos adelante, ¿vale? Te agradezco por tu simpatizar, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Simpatiza más tu sonrisa. Vale, muchas gracias. Deja verla, pues. Vale, ¿así? La sonrisa. Vale, muchas gracias. Vale, me alegro, vale. Bandeko, ezanga patience ndeko na bino ngai oyo. Ezanga patience. Naza awa nga moko. Naza awa nga moko. Naza awa parce que naye kosala video oyo
nasali yango mpenza na ndenge moko na epesinga mawa bokotala foto moko na tie ya video ya passeport eza ya ndeko na biso aza sud américain azalaka awa na Espagne azvandaka awa place nga nasalaka alors esali mpenza pasi komona ndeko wana bapolisi bango wana baoleka namona ndeko wana lalaka awa azalaka awa esali nga vraiment pasi namoni azolakisa nga passeport na mosika neti azobenganga nakie pa na ye natuni passeport wana mpona nini abina nga ndeko na ngai passeport eza parceke naza na pasi naza na problème nde bozomona ye wana azali misu moko bauti kotobola ye misu ça fait une année bauti kotobola ye misu to nde batoboli ye misu tozosola na ye nde batoboli ye misu aexplike nga ndenge batoboli ye misu ka nde nayebisaka bino tomoni kosambela oyo totika na biso kaka bandeko nanga totika ndeko na biso alobi azali na vie na ye normal abandaki kovanda selon ndenge abetelinga masolo azokoka koloba te parceke aza na émotion mpe azobanga youtube bino moko boyebi me quand même bomoni foto na ye ya passeport etie kaka anonyme ye wana atelemi ye wana mpenza bomongo naza na misu moko so botali bien mona bende bi eza te mpo aboyini alors bandeko tokeba bato bayaka koteya biso tokeba na bato bayaka koteya biso bato bazala koteya biso mama nzambe me bazoyede biso te bazosunga biso te ndeko oyo azwi problème parce que kuna place babengaki na église akende kosambela ntango akie lokola azalaka fro azalaka na suki ebele paster na baentourage ya paster balobi suki wana eza salite eza bien te akata suki ye mpe alobi anakata suki naza na mbongo te bayebisi biso chaque 2 semaines oyani mposo mbongo okataka suki esali siko 1 mois akataki suki te suki ekoli aye akuti paster ayebisi paster ke paster pesa ngai mbongo nakata suki paster abiboni ekomi ya bititi bapesaka mbongo yo mobali mobimba koluka vite paster asali neti alobele maloba loko aza mpe mwana mobali bautilize violence paster abengi police abi tellement bautilizeaki violence rapide nde bouti oyoka bi akomprenaki te aseretrouveka na maboko ya polisi liso moko bandeko nanga mawa vraimen mawa liso moko mpe na balabala ndenge aza wana mpenza azangi esika ya kolala eza pasi epesi mpenza pasi en tout cas nayebisaki bino ke ndenge eza wana na kosala bino bavideo ebele ngai oyo patience ngai oyo naza na mosala nasala yango aparti ya mosala na ngai nasali mpona bino bandeko bomona nasala yango mpona oyebake tozosala mosala oyo eza mpona bino te eza mpona biso eza mpona bino te vraiment eza mpona biso nyonso moto azwa part na bino bato bosambelaka otala makambo otya bato na problème okuti mutu misu mibale obandi kosambela abandi kosambela na yo otiki ye lisu moko na maboko ya polisi eza mawa otikaka malamu na mosala tozata mingi te en tout cas butu malamu botika journée malamu nga nazo continue na mosala merci beaucoup au revoir bye